Buenas noches para todos los hermanos que me escuchan en Colombia, en América Latina y en otras partes del mundo, Europa, África y algunas partes de Asia. Nos toca hoy, como lo empezamos a hacer retomando la cátedra del Instituto de la Caridad Universal o la Caridad Universal. Nuestro hermano Miguel Moros el pasado miércoles, hace 15 días, inició nuevamente o se reinició este proceso. Hoy vamos a hablar un poco del tema, la introducción que nos hace el maestro sobre lo que es la caridad. Y él nos dice lo siguiente: no pretendemos escalar elevadas posiciones ni queremos hacer demagogia. Lo único que queremos es servir, eso es todo. No es este un libro de eruditos, sino de caridad, de caridad consciente. Habrá muchos sabios en el mundo, pero desgraciadamente en estos tiempos la caridad se ha resfriado. Queremos ser caritativos, queremos cultivar ampliamente la caridad consciente. Entonces fíjense que el maestro está presentándonos aquí lo que desde el punto de vista eminentemente trascendental del esoterismo crístico se habla de la caridad universal. Y él presenta esto despegado de toda ambición, de toda codicia, de toda figuración, de toda estimulación de propaganda. Él es muy claro al decir que la caridad está resfriada. ¿Por qué razón? Porque nosotros hacemos caridad con unas ciertas condiciones, como lo vamos a ver más adelante. Nos dice además el maestro que es necesario ser caritativos y que debemos cultivar ampliamente la caridad consciente. Vale la pena que todos los estudiantes que nos estén escuchando tomen en cuenta qué es la caridad consciente. La caridad consciente no es simplemente tomar en forma, dijéramos, gramatical o axiomática la palabra caridad. Caridad. Nosotros y todo el mundo hablamos siempre de caridad, pero cuando se nos dice hablar de caridad consciente, tenemos que hacer un alto en el camino y examinar profundamente, primero lo que aquí estamos diciendo y si lo que estamos aquí diciendo corresponde a nuestra actitud en la vida cotidiana frente a las gentes, porque hay muchas personas que les incomoda que una persona que está pasando dificultades les pida algunas monedas y eso les molesta, a la gran mayoría le molesta. No siempre aparece una disculpa para no dar el dinero o las monedas que tenga que dar, bien sea que responden diciendo a las personas que no quieren hacer caridad con alcahueterías de vicios, de miles cosas. Es decir, se supone que si va a dar una moneda, entonces él tiene que avalar qué es lo que van a hacer con ese dinero. Y eso no es caridad, eso es condicionalidad. De manera que la caridad consciente es cuando usted es capaz de compartir algo con alguien, pero haciéndolo desde el punto de vista de su corazón, desde el punto de vista de su conciencia, es decir, de aquello que usted piensa, siente y necesita actuar, pero que no está regido por intereses de ninguna especie, ni egoísmos de ninguna naturaleza, ni mucho menos por el orgullo o la vanidad de hacer caridad. Por ese camino no. Nosotros en el movimiento gnóstico, en todos estos años que llevamos, hemos visto muy buenos hermanos que con muy buenas intenciones quieren impulsar la caridad y hasta forman instituciones eh, que se les denomina Instituto de la Caridad Universal. Eh, Todo eso yo lo he vivido con muchos hermanos, pero realmente no somos capaces de mantener esa línea, no somos capaces de realmente alguna forma que permita hacer esta práctica de la caridad consciente.
De manera que esto es lo primero que tenemos que analizar. ¿Qué es la caridad consciente? Y la caridad consciente no puede depender del estado interior que yo tenga, si es bueno, si es malo, si es regular, si está afable o es incómodo, etcétera, etcétera. Por eso el maestro nos habla aquí de la caridad consciente. Nos dice además el maestro que tanto el movimiento gnóstico cristiano universal como la Iglesia gnóstica cristiana universal y todas las instituciones que él dejó fundadas, deberíamos de someternos a ese proceso de organizar la caridad universal en todas las partes donde exista una organización gnóstica, llámese pueblo, llámese vereda, llámese ciudad, llámese país. Dice millones de personas de todas las escuelas religiosas, órdenes y sociales deben responder a ese llamado. Y hemos visto, no podemos negar que hay organizaciones religiosas que manejan muy bien esta parte, sea como sea, lo están haciendo. Que son cuestionables sus formas, bueno, todo es cuestionable en la vida, pero hay que reconocer que hay gente que lo está haciendo, e incluso gente que no pertenece a ninguna organización religiosa y hace la caridad. Entonces, bien, si ustedes, esto históricamente invitó por allá en la década de los años 50 y 60 a formar una institución que se llamó ALAS y que estaba integrada por varias organizaciones de orden religioso. Entre ellos se llamaba Alas Gnosis Ivananda. Y se dedicaron pues a trabajar sobre esto para impulsar no solamente la caridad universal, sino las organizaciones que iban a dedicarse a sentar el precedente de ayudar en forma desinteresada a la humanidad. Así pues queda esa constancia histórica que el maestro dejó, en donde él insistía que era necesario realizar el Cristo social y que el Cristo social había que hacerlo con la humanidad doliente y que era urgente sacrificarse por la humanidad y promover un nuevo orden altamente científico. Cuando el maestro hablaba de un orden altamente científico, estaba hablando de la conciencia Cristo, de la esencia Cristo, estaba hablando de la inteligencia del ser, estaba hablando de la ciencia del ser, pero que pedía que se sumaran a ellos eh, a manejar obviamente un Cristo científico, filosófico y profundamente místico, es decir, que había que estar en la conciencia de la ciencia, como lo dice los cuatro pilares de las instituciones gnósticas, que son ciencia, filosofía, arte y religión o mística. Y aquí nos lo enseña el maestro claramente cuando nos dice que en esta nueva era debemos de trabajar muy duro, que es necesario realizar el Cristo social entre la humanidad doliente. Es urgente sacrificarse por la humanidad y promover un nuevo orden altamente científico, filosófico y profundamente místico. Ahí pues podemos ver cómo funciona este aspecto esencial. Nos agrega además el maestro lo siguiente: este es el instante en que nosotros debemos organizar el ejército de salvación mundial. Y dice, quien no está con nosotros está contra nosotros. La campaña de la nueva era acuaria ha sonado, óigase bien, y quien dé un paso atrás está perdido. Es decir, cuando el avatara, el maestro, don Víctor Manuel Gómez, hacía sonar su voz de alto timbre para invitar a todos los pueblos gnósticos a que se unieran en este proceso de, obviamente, alinearse en forma fundamental para organizar no solamente la caridad universal, sino ese ejército que ayudara a salvar a la humanidad. Y es muy difícil porque no es cosa fácil.
Nos dice el maestro que la gnosis es sabiduría, que la gnosis es amor, que la gnosis es sacrificio de sí mismo. Y nos agrega que quien no sea capaz de sacrificarse por sus semejantes es indigno de vivir. Es decir, esto es estimular una fraternidad universal, que es lo que el maestro pregonaba. Por eso él siempre decía que no nos podíamos atener simplemente a que teníamos una familia cercana. Llámese esta familia primos, hermanos, padres, hijos, sobrinos, nietos, etcétera, etcétera, abuelos. No, es que había que pensar en una fraternidad mucho más amplia, una fraternidad de ayuda, de servicio a todos los necesitados y en general a toda la humanidad. Eso es lo que él pregonó siempre desde este gran escrito que nos hizo. Y recalca diciendo que quien no sea capaz de sacrificarse por sus semejantes es indigno de vivir. Quien no sea capaz de cooperar por el bien de los demás caerá en el abismo de perdición. Claro, muchas personas, como lo vamos a ver más adelante, les gusta hacer la caridad, pero con mucha bulla, con mucho estruendo, como lo vamos a leer aquí de parte del maestro. Es urgente acatar, es urgente acabar con el egocentrismo y cultivar el cristocentrismo. Esta palabra cristocentrismo ha sido usada por todos nuestros hermanos estudiantes gnósticos con la idea de impresionar con la palabra. Pero qué difícil es que los hermanos verdaderamente pudieran entender qué es el cristocentrismo. Y el cristocentrismo está fundamentado esencialmente en que nosotros debemos de hacer nacer el Cristo en nuestro corazón. Y para hacer nacer a Cristo en nuestro corazón, tenemos que fundamentarnos en el amor universal y cósmico. Pero tenemos que pasar para lograr ese amor universal y cósmico por los tres factores de la revolución de la conciencia. Tenemos obviamente que tener muy claro que nosotros necesitamos la muerte del ego, porque sin la muerte del ego no nace ese amor profundo que va a encarnar el Cristo. Y si no morimos, sí que menos podemos lograr eso. La muerte del ego es esencial, es fundamental, para que podamos así de esa manera nosotros avanzar en forma acelerada por los caminos de la vertical, dejando de lado la horizontal. Ese es el proceso. Solo así podemos entender qué es la ayuda y el servicio a la humanidad mediante el proceso filosófico, científico, religioso del cristocentrismo. Así es como nos lo hace hacer ver el maestro. Y nos agrega ya al final de este preámbulo diciendo, allá va nuestro libro al campo de batalla. Muchos se reirán de él, muchos lo insultarán, muchos lo arrojarán furibundos. No importa, allá va este libro como clarín de guerra que llama a los valientes. Lastimosamente, estas palabras tan bonitas del maestro y tan claras y tan precisas, algunos hermanos de muy buena voluntad empiezan este trabajo y después se les cae el ánimo y pierden la ruta y pierden todo y estas instituciones van quedando en el olvido. Nosotros ahora queremos retomar este proceso y lo vamos a hacer con los hermanos de nuestra institución COVNIAF y también lo vamos a fomentar muy fuerte en la confraternidad internacional gnóstica samaeliana, para que todos los países del órbita y del mundo en general empecemos a organizar este brazo
que corresponde a la doctrina del Cristo social, como bien nos lo señala aquí el maestro en esta introducción cuando dice lo siguiente. Muy claro nos explica esto el maestro. No tendrán derecho a sentarse a la mesa de los mártires que se sacrificaron por la nueva era. Es necesario realizar el Cristo social entre la humanidad doliente. Es urgente sacrificarse por la humanidad y promover un nuevo orden altamente científico, filosófico y profundamente místico. Miren ustedes cómo el maestro Samael en este preámbulo nos está invitando a que examinemos, a que nos dediquemos dentro de la misma concepción de nuestra propia vida cotidiana a servirle a nuestros hermanos. Me he dado cuenta que cuando uno va por la calle, hay muchas gentes que le extienden la mano solicitando una ayuda y nunca piden grandes ayudas. Hasta lo dicen claramente, una monedita me basta. Pero lastimosamente ni siquiera somos capaces de dar una moneda. Yo me he dado cuenta cuando voy conduciendo mi vehículo que llego a ciertos puntos donde hay gente pidiendo algo de moneda e incluso jóvenes y personas mayores que andan con un tarrito de agua y unos trapitos y cosas para limpiar los vidrios de los carros. Y uno ve que ellos están buscando el pan de cada día y uno se da cuenta que algunos los rechazan. Claro, hay algunas prácticas muy atrevidas de algunos de ellos que no tienen la capacidad de contar con la voluntad de quienes están al frente de un volante y entonces se le lanzan casi que arbitrariamente. Eso también pues no es aceptable. Pero hay también gente que conduciendo y viendo que pueden regalarle una moneda a estas personas, que por lo menos no están atracando ni están robando, están tratando de disimular cómo piden y el disimulo es tratando de hacer algo y les niegan una moneda, porque yo no creo que una persona que va conduciendo un carro, llámese conductor o llámese propietario, no tenga una monedita para darle a alguien. Pero es así, así es la vida y lastimosamente nosotros hemos incurrido en esa situación. El maestro nos empieza hablando en el capítulo primero lo siguiente. Dice, un análisis a fondo nos lleva a la conclusión de que la caridad debe ser consciente. Ya estábamos hablando de eso. ¿Cuál es la caridad consciente? Hemos dicho que la caridad consciente es la que sale del corazón, no de la mente. No, tiene que salir de lo más profundo de nuestro corazón, que allí tenemos que buscar con cuidado, porque también están los falsos sentimientos del ego que nos hacen a veces darle de pronto monedas o ayudas económicas a gente que están entregadas al vicio. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado con eso también, porque fácilmente podemos aparecer como partícipes, aportantes al vicio, como unos financiadores del vicio. Y nos explica el maestro lo siguiente, amor es ley, pero amor consciente. O sea, esta frase que está en nuestros rituales es muy tomada en cuenta para simbolizar que el amor es una ley muy profunda. Es una ley tan profunda el amor que no responde a retaliaciones de ninguna especie. Y cuando hay un amor verdadero, hay una ley verdaderamente profunda y muy consciente. Entonces nunca los señores jueces de la ley divina van a dejar pasar por alto este proceso de que hay que ser tremendamente amorosos y entender el amor en lo más profundo de su ser para poder aplicar los castigos o llamar
presentarse ante la justicia divina. Nos cuenta el maestro que la Madre Bendita, en medio de ese gran amor que ella profesa por sus almas, ella es a veces pisoteada ante los jueces de la ley o los magistrados de la ley que no, a veces no quisieran acatar la súplica de perdón que ella manifiesta. Y eso uno lo ve también en la vida cotidiana, cómo hay personas que aunque alguien interceda por ellas, esas otras personas se vuelven muy duras de corazón y quieren aplastar a como el lugar al que está en sus manos. Esto es muy complicado y tenemos que entender muy bien que amor es ley, pero amor consciente, no se nos olvide. Dice, los, los grandes de la tierra constantemente dicen, yo doy muchas limosnas, yo soy muy caritativo, dicen los grandes seres, ¿no? Y agrega, cuando algún poderoso se gasta unos pocos pesos en alguna obra de beneficencia pública, lo pregona a los cuatro vientos por medio de la prensa y la radio, y todo el mundo dice, este es un hombre bueno. Vean lo que yo les decía ahora, y lo que yo he notado más triste todavía es que estos grandes potentados que tienen grandes empresas tienen unas instituciones que las denominan como instituciones de ayuda social. Y claro, muchos de ellos a lo mejor sí cumplen con ese precepto, pero también me he dado cuenta que en muchos negocios le piden plata a los demás para ellos hacer la caridad, pero eso tiene un ingrediente y es que lo pasan por unas figuras que tiene el gobierno para exonerar de impuestos. Entonces, aparentemente, la caridad no la están haciendo ellos, sino que la hacemos los que caemos en esos argumentos que ellos nos dan. De manera que ahí tenemos que saber también cómo manejamos esto de la caridad, porque ya lo han visto ustedes aquí expresado por el maestro. Y como él dice, después se dice, este es un gran hombre, es un buen hombre, pero esto se ve mucho en las grandes empresas que tienen capitales enormes. Y no es que nosotros estemos pidiendo que regalen sus capitales. Lo que estamos pidiendo es que hagan conciencia de lo que están manejando. Hay un ejemplo que yo me atrevo a señalar porque es de un personaje público en Cali que se llama un señor de apellido Hermitage. Y este señor, que fue alcalde de Cali, fundó una gran empresa siderúrgica allá en Cali. Y este señor paga los mejores salarios que un obrero o empleado puede ganar. Él paga por encima, incluso del llamado nuevo salario que ponen hoy en día. Pero además este señor reparte las utilidades de la empresa con los empleados. O sea, este no es un hombre que haga una simple caridad. Lo que está haciendo es la doctrina del Cristo social, la está poniendo en práctica. Y son muy pocos las personas que hacen esto realmente, porque en grandes empresas, vuelvo a repetir, hay fundaciones, organizaciones que las tienen para eso. Conocemos también iglesias, culturas religiosas que también tienen sus bancos de alimentos o bancos de ayuda social. En fin, todo eso es muy bonito y hay que destacarlo también. No podemos decir que no haya instituciones religiosas o que no haya personas que hagan una verdadera caridad o una ayuda del verdadero socialismo cristiano, porque se habla mucho hoy día de que el socialismo está desacreditado y lo que está desacreditado no es el socialismo, lo que está desacreditado es aquellas personas que valiéndose de ese término social se han dedicado a usufructar los poderes
y a esclavizar a las sociedades cuando montan un régimen con disimulo y después terminan esclavizando a las sociedades y favoreciéndose unos pocos en la corona del Estado. Esa es la realidad objetiva que hay detrás de todo eso. Dice, sin embargo, a pesar de tanto pregón y de tanta propaganda, las calles de la ciudad están llenas de hombres que perdieron su empleo. Óigase bien. Hay gentes que de pronto uno no sabe y están por la calle viendo a ver cómo consiguen algo para llevarle comida a su hogar o a sus hijos. Eso es muy delicado y muy grave. Que perdieron empleo, de madres que se entregaron por un pedazo de pan para, para sostener a sus hambrientos hijos. Muchas damas que son madres necesariamente caen, obviamente, avasalladas por la furia de los hombres para explotarlas sexualmente, y de esa manera ellas encuentran supuestamente una solución para sostener a sus hijos, que es cosa muy grave, muy delicada. Ojalá esto nunca ocurra ni nos pueda servir de ejemplo para nada. Deliciados que mendigan o que tratan de trabajar vendiendo loterías, periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. También eso lo estamos viendo en la sociedad hoy día. Nosotros encontramos mucha gente que está entregada completamente a, como decimos popularmente, al rebusque. Y no solamente en Colombia, e incluso en países ya llamados países desarrollados, ampliamente también existe ese problema. También hay tugurios de pobreza, pero en nuestros países lo que se ha manifestado es una economía improvisada, una economía del rebusque, porque es que así se puede llamar, no de otra manera. Y eso hace que nosotros creamos que la gente está ganando dinero y que está sosteniendo sus hogares, y resulta que no, no es así. En estos momentos en Colombia se está llevando a cabo la campaña política para elegir un nuevo Congreso de la República y para elegir un nuevo presidente de la República. Y claro, se han dado cuenta una gran mayoría de las gentes que están siendo partícipes de la política, en la que la política se ha vuelto como una especie de negocio para la gran mayoría de la gente, porque lo han tomado como una profesión personal y pues tienen los recursos económicos para hacerse elegir fácilmente, ya que las gentes del pueblo o las gentes que no tienen dinero, pues les queda muy difícil participar en política porque no tienen cómo superar las formas de política que se han venido estableciendo no solamente en Colombia, sino en la mayoría de los países de América Latina, incluidos los países avanzados también, que aunque no parezca que dieran dinero, pero sí dan prebendas y muchas otras cosas más. De manera que es muy complicado, es muy difícil, no es fácil hablar de la caridad consciente de que nos dice aquí el maestro. Nos agrega además de lo siguiente el maestro. Para no morir de hambre, de padres de familia buscan dando trabajo, etcétera, etcétera. Y sin embargo se habla de caridad. Esa es la triste ironía del mundo. ¿Dónde está la caridad? Nos dice el maestro. ¿Dónde está la caridad? Y nosotros los estudiantes de la Gnosis, de pronto personalmente hacemos algunas obras porque no estamos organizados para emprender un movimiento por la caridad universal. Y eso nos ha faltado a nosotros, esa bonita acción, no de proyectos, porque el maestro mismo nos dice que él no quiere proyectos, él quiere es hechos. Y la caridad es de hechos, la caridad no es de proyectos. ¿Se pueden hacer proyectos para hacer caridad? Sí,
pero hay que realizarlos. No simplemente decir, voy a hacer este proyecto para la caridad, no. Voy a realizarlo para sacar las fuentes de poder servirle a la humanidad. Miren ustedes cómo hasta las propias comunidades indígenas están viniendo a las ciudades porque en el campo y en los sitios donde ellos viven están siendo asediados, uno, por la violencia que ha generado la descomposición social mediante muchos factores como la minería ilegal, como el narcotráfico, como el despojo de tierras. Todo eso ha pasado, como la falta de atención en la salud a estas comunidades del campo. Y eso hace que nosotros encarezcamos los productos que se producen en el campo y eso obviamente afecta mucho a las sociedades y especialmente hablando aquí en nuestra sociedad colombiana. Así que la caridad universal tiene muchos matices que tenemos que nosotros ir estableciendo en forma, diríamos, organizada, para que podamos emprender los distintos frentes y de esa manera servir de un medio de ayuda para toda la gente. Esa es la idea. Y claro, vamos a tener que seguir hablando, pero también vamos a tener que ir actuando, haciendo, porque no nos podemos conformar con explicar estas cátedras cada 15 días y hablar de la caridad si no tenemos una fórmula que nos permita ir llevando esto a la práctica, porque la caridad sin práctica, como todos sabemos, se vuelve una teoría solamente y la teoría es estéril si no se ejecuta. Nos dice el maestro lo siguiente: existe en el ser humano una tendencia fatal a considerarse siempre superior a los infelices de la vida. Esa es, ahí está el otro punto de donde no hay caridad consciente. Si nosotros tenemos la posibilidad de comer bien, de vestirnos bien, de pasear, de salir, de andar, de disfrutar del diario vivir, ¿por qué no hacemos una excepcioncita en el curso del día y ayudamos a algún necesitado? Para eso no hay que formar una institución ni nada. Para eso lo que hay que tener es voluntad. Voluntad y compartir un almuerzo, compartir algún momento de alegría con una persona. ¿Cuántas personas, si usted puede que un almuerzo a usted le cueste 15, 20.000 pesos, y por qué usted no ayuda con un almuerzo compartido con la gente? Eso es también una manera de ayudar a aliviar un poco las cosas. Claro está que eso no es una solución definitiva, porque aquí tenemos que traer la famosa frase que nos dejó esculpida en las mentes de muchas gentes y en los libros, ese gran sabio chino que todos conocemos como se llamó Confucio. Confucio tiene una frase que dice que si le das un pez a una persona, le das de comer una vez, pero que si le enseñas a pescar, le darás de comer siempre. Y eso es lo que no hacemos ni estamos haciendo por la gente. A la gente no la estamos preparando para que ella misma se vuelva autosuficiente, ayudarla de alguna manera. Eso ahora se le ha puesto el nombre de economía informal, así se llama eso. Y ahora salió una fuerza en Colombia y seguramente en muchos países que llama emprendedores. Los emprendedores son aquellos que se lanzan a constituir empresas pequeñas o grandes con el ánimo de ellos empujarlas. Y hay cosas muy bonitas de jóvenes y de personas mayores que han hecho cosas extraordinarias que uno los admira. Pero tenemos que empezar a trabajar en forma muy eficiente para que todo esto nos marche muy bien, estimados hermanos. Entonces, fíjese lo que nos dice el maestro, que quiero repetirlo. Existe en el ser humano una tendencia fatal a considerarse siempre superior
a los infelices de la vida. Es decir, miramos a una persona pobre que no tiene cómo comer o que está pidiendo algo o que está rebuscándose en la calle y lo miramos con desdén, lo miramos con desprecio. Y si está mal vestido, igual o peor. No somos capaces de darle un soporte, una ayuda o por lo menos un momento de alegría. Esto es importante. A veces también la caridad consiste en dialogar con una persona. También se hace caridad con eso. Eso da resultados maravillosos. A veces una persona puede que no tenga mucho dinero para ayudar, pero puede tener la capacidad de hablar con una persona para indicarle algunas cosas de las que esa misma persona hace en favor de una causa universal. Entonces, fíjense ustedes, esto que nos dice el maestro que es bastante relevante y que yo lo leo para ver si queda grabado en las mentes de aquellos que nos escuchen en esta cátedra. Existe en el ser humano una tendencia fatal a considerarse siempre superior a los infelices de la vida. No se les olvide, no menospreciemos a la gente, por humilde que sea, por mal vestida que esté, por dificultades que tenga. ¿Cuántos seres humanos están en las calles arrasados por el vicio? Los ha consumido la droga, el alcohol y toda clase de psicotrópicos. ¿Y qué decir del proceso de la descomposición social en donde las gentes han convertido todo tipo de delito en una industria de trabajo para ellos, atentando contra la vida de todos los seres humanos? Esto sí que es bastante grave y ahí sí que no hay ni una ápice de caridad. Es gravísimo, hermanos. El banquero, el hombre de negocios, la dama elegante, pasan por la calle arrogantes, altivos, y cuando encuentran en su camino a un paria de la vida, no lo miran. Y si lo hacen es para arrojarle con soberbia una moneda, con soberbia una moneda. Oigan bien ustedes eso, que es bastante grave. Para arrojarle con soberbia una moneda. Vuelvo a leer esa parte porque también es bueno que la tomemos en cuenta. El banquero, el hombre de negocios, la dama elegante, pasan por la calle arrogantes, altivos, y cuando encuentran en su camino a un paria de la vida, no lo miran, y si lo hacen es para arrojarle con soberbia una moneda. Y hay gente que le dice a muchos, oiga, deja de estar pidiendo y trabaje, trabaje, pero ¿dónde está el trabajo? Difícilmente hoy día una persona puede ufanarse de que tiene un trabajo firme, que le están pagando por eso. Yo me sorprendo cómo veo en las calles, en las vías, por cierto, muy transitadas de mucho tráfico, a damas y hombres. En sus manos llevan galguerías para vender refrescos, cosas, para venderle en la misma vía a los conductores y a las personas que van en los carros, y yo a veces me pongo a pensar si será que esta pobre persona logra en el día conseguir con qué sustentar la comida de su familia. Esto es muy duro. Francamente, nosotros los que tenemos un poco de forma de vivir, deberíamos de hacer mucha oración de agradecimiento a la divinidad por todo lo que nos ha dado, porque no estamos en la calle, tenemos techo, tenemos abrigo, tenemos comida, tenemos comodidades y muchos sí que mucho más tienen comodidades. Yo creo que el hambre se acabaría en el mundo el día que todos fuésemos capaces de ser caritativos y entregarle o buscar la manera de asociarnos para entregarle al mundo una solución de esta naturaleza. Pero todo lo contrario, lo que vemos es una organización que está en la pirámide del dominio del mundo, atentando contra la estabilidad
de desierto muy terrible de todos los pobladores de este planeta. Esa es la triste realidad y sobre eso tenemos que mantenernos muy vigilantes y muy conscientes. Vean ustedes lo que nos dice aquí el maestro, que es muy importante destacar lo que veníamos diciendo, que hay personas de gran alcurnia, de grandes capitales, dueños de bancos, empresas, etcétera, que es muy difícil que le den una moneda a una persona que está suplicando algo para comer. En el día de ayer me encontraba yo transitando una calle aquí en Bogotá y de pronto una señora mayor aparece diciéndome a mí directamente, tengo hambre, no he podido comer, no sé qué. Y claro, uno oye esas exclamaciones y se pone a pensar, carajo, ¿qué tal que fuera yo el que está en esas condiciones y que nadie me dé un peso? Bueno, yo le hice un pequeño aporte a la señora y se fue muy contenta, entiendo yo. Pero alguien podría decirme, ¿y usted está seguro que esa señora lo que usted le dio lo necesita verdaderamente para comer? Pues yo le diría, hombre, yo no estoy en esas condiciones de cuando doy una moneda o un billetico pequeño o alto, lo que sea, ponerme a explorar en qué va a invertir la plata esa persona. Si pide, será porque necesita. Otra cosa es que yo viendo la actitud de una persona que está drogada o que está dedicada al alcohol o a cuanta cosa hay, yo coja y le regale dinero. Eso sí me parece grave. Mientras no pueda hacer otra cosa, lo mejor es tener mucha prudencia en lo que uno entrega como dinero. Entonces vuelvo a leer esta parte. El banquero, el hombre de negocios, la dama elegante, pasan por la calle arrogantes, altivos, y cuando encuentran en su camino un paria de la vida, no lo miran, y si lo hacen es para arrojarle con soberbia una moneda. No quieren darse cuenta estos soberbios que el mendigo, el inválido, el hombre sin trabajo, la madre hambrienta, no son menos que nada, nadie, no son menos que nadie. Oiga bien, no quieren darse cuenta estos soberbios que el mendigo, el inválido, el hombre sin trabajo, la madre hambrienta, no son menos que nadie, que son iguales a nosotros, que son nuestros hermanos. Eso es muy difícil, que uno se ponga en los zapatos del pobre que está mendigando o la mujer que está pidiendo algo. Eso es muy complicado. Generalmente le sacamos el cuerpo, porque yo me acuerdo que venía yo en un taxi y se arrimó un joven que yo siempre en una esquina le daba dinero, y cuando le di un dinero, el conductor del taxi lo primero que me dice, ¿y usted está seguro que ese dinero que le está dando, ese señor lo necesita bien o lo necesita? El señor estaba en muletas porque había perdido una pierna. Y yo le dije al señor, ese señor está incapacitado para poder hacer un mejor trabajo y está limpiando vidrios de los carros para que se le dé una moneda, una ayuda. Dijo, ¿y usted está seguro que es así como él dice? ¿No será que por el vicio, la borrachera, perdió esa pierna? Y yo le dije, señor, yo la verdad es que no me interesa investigar esas cosas porque yo lo doy sin ponerle condiciones a nadie. Si el dinero que yo les dé lo usan mal, ya es problema y responsabilidad de ellos, no es mía. Yo lo hago con el cariño y el aprecio. Y entonces él dijo, lo que pasa es que yo conozco muchos casos. Le dije, bueno, sí, son respetables sus palabras, pero para el caso que yo acabo de hacer no quiero entrar en esa discusión. Pero fíjese, ya tenía ahí una persona que estaba recriminándome porque yo le había dado una ayuda a esa persona. Entonces, ¿los consideramos nuestros hermanos o los consideramos en forma despreciable porque están en condiciones muy lamentables? Esa es la triste realidad y sobre eso es lo que tenemos que mirar. Bueno, distinguidos hermanos, ya
nos estamos acercando al final de esta cátedra y yo quisiera agradecerles a ustedes por haberme prestado la atención y vamos a seguir con estas cátedras y vamos a invitar a las gentes a que nos acompañen y nos ayuden para empezar a hacer obras verdaderamente sensibles que nos puedan eh, redundar en el beneficio de tanta gente necesitada. Ojalá lo sigamos haciendo y lo hagamos con gran cariño. Conocí en Centroamérica, en Ciudad de Guatemala, una comunidad de hermanos gnósticos que rehabilitaron un terreno que era como una especie de basurero desechable y ellos cogieron a trabajar y a trabajar y hoy en día es un sitio muy especial donde tienen cultivos de legumbres, cultivos de todo tipo de plantas para el alimento, para la medicina. También tienen ellos allí un esquema de vivero para suministrar plantas especiales y sembrarlas y han recuperado parte de ese terreno que estaba completamente despoblado y han sembrado árboles y todo. Una bonita labor han hecho estos hermanos sin tanta cosa. En El Salvador también vimos hermanos que están trabajando muy juiciosos sobre eso. Y aquí en Colombia hemos visto algunos hermanos que han querido salir al campo a ayudar. Lastimosamente no hemos podido empujar ese proceso. Pero bueno, sobre eso seguiremos hablando posteriormente y insistimos en dar las gracias porque ustedes sacan su tiempo para escucharnos. Así que a todos los hermanos, infinitas gracias y a nuestra hermana Lady Pérez por ayudarnos en la coordinación de estas cátedras. Muchas gracias y paz inverencial.